chicos, bueno, vamos a continuar desarrollando nuestro curso de razonamiento verbal. En esta oportunidad ya vamos a trabajar el mes de mayo, ¿no? Y nuestros temas que trabajaremos será el texto, tipos de texto, coherencia, cohesión, plan de redacción, estructura del texto, de plan de redacción. Muy bien, nosotros ya habíamos visto lo que es el texto, ¿verdad? Decimos que es una unidad mínima, pero que expresa un mensaje completo. Muy bien. Aparte, las características principales de este texto, pues es que tenía adecuación, ¿no? O sea que tiene que estar adecuado al momento o al contexto del acto comunicativo. Tiene que tener coherencia, o sea, lógica entre el tema y lo que se escribe del tema. Y cohesión, que se usan conectores para poder enlazar o unir los enunciados, las palabras y convertirlo en texto, ¿ya? Ahora, eso hicimos lo que es la semana pasada, pero el día de hoy vamos a hablar sobre todo de los tipos de textos, ¿ya? Dice que los textos se pueden clasificar en textos literarios y en textos no literarios. Miren, como vemos acá, ¿cuál de ellos serán textos literarios y cuál de ellos serán no textos literarios? Miren, tenemos una noticia, tenemos el cuento, tenemos por acá un afiche, ¿verdad? Tenemos un verso, una carta, fábulas, ¿no? Entonces vamos a dividirlo, vamos a ver cuál de ellos es literario y cuál de ellos es no literario, ¿ya? Miren, dice que los textos literarios son o están dentro de ellos los narrativos, los líricos, los dramáticos. Muy bien, chicos, miren, los narrativos o los textos literarios son todos aquellos pues que tienen en común una sola estructura. ¿Cómo así? O sea, que presentan un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Y dentro de ellos están las leyendas, los cuentos, las fábulas. También están los líricos, que son los poemas, poesías, odas, y los dramáticos, que son las obras de teatro. Y ya vamos a ver ciertas características de los textos literarios, ¿no? Y los textos no literarios, como sus mismos nombres dicen, son aquellos que sirven para informar, para dar instrucciones, ¿no? O para dar reglas, ¿no? Que tenemos que cumplir o alguna noticia que nosotros vamos a recibir. Esos son informativos, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿qué dice que son los textos literarios? Bueno, son textos en donde se va a requerir, dice, de un emisor y receptor y ambos, van a ocupar un solo espacio, ¿no? Van a ocupar un solo espacio. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando el receptor lee el cuento o lee la novela, ¿no? Está ocupando el mismo espacio del autor que ha escrito ese cuento o esa novela, ¿no? Porque se está trasladando a través de su imaginación. ¿Qué más podemos decir del texto literario? Que es, dice, plurisignificativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene diferentes significados, pero de acuerdo al léxico connotativo y subjetivo, o sea, los sentimientos del autor, lo de adentro del autor. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Aquí vamos a dar varios significados. Puedo decir que es un hombre que tiene una nariz grande, podemos decir que es un hombre que tiene la nariz pegada en algún lugar, o tal vez simplemente es un significativo connotativo que el autor le quiere dar, un significado cualquiera que no lo vamos a encontrar en un diccionario, ¿verdad? Como por ejemplo dice también que una de las características es el léxico connotado y subjetivo. Quiere decir que tiene que ver con los sentimientos del autor. Utiliza pues ahí también muchos recursos literarios, ¿no? También figuras literarias. Y pues como les decía, ¿no? Figuras literarias como estamos acá, por ejemplo, ¿no? En la función poética. Se pueden escribir tanto en prosa como en verso, ¿no? Y pues estas figuras literarias están divididas en planos fonológicos que tienen que ver con el sonido, el plano morfosintáctico que tiene que ver con la escritura y el plano léxico-semántico que tiene que ver con el significado. Eso es en cuanto a las figuras literarias o figuras retóricas o recursos literarios como los querramos ver, ¿ya? Eso es un texto literario, o sea, es un texto
que está elaborado por un autor, por un literato, ¿no? En donde va a interactuar tanto el emisor como el receptor. El emisor es el autor, el literato, y el receptor somos nosotros, o todas las personas que leen, y ambos comparten un espacio, ¿no? Y un tiempo determinado, porque el lector, como les vuelvo a decir, se sumerge en la historia, ¿ya? Utiliza un lenguaje plurisignificativo, también un léxico connotado y subjetivo, y por último utilizan figuras literarias en lo que es la función poética. Este texto literario se puede dividir en géneros literarios, que son narrativo, lírico, dramático, ensayístico, ya como lo habíamos visto adelante. El narrativo, pues están los cuentos, las leyendas, las novelas, las fábulas, los mitos. En lo lírico van a estar las poesías, las odas, las cartas. En lo dramático, pues están las obras de teatro, ¿no? Que pueden ser comedias, pueden ser tragedias. Y el ensayístico, pues en donde se elaboran ensayos a partir del tema que le interesa al autor, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, dice leyendas, fábulas, adivinanzas, refranes, ¿no? También tenemos cuentos, todos los diferentes cuentos que vamos a encontrar pertenece al texto literario. Y en este caso, pues, vamos a ver los textos no literarios, ¿no? ¿Cuáles son los textos no literarios? Tenemos los instructivos y los informativos, y aparte los normativos. Los instructivos, ¿quiénes son o qué son? Dice que los instructivos simplemente tienen el propósito de enseñarnos a hacer algo. ¿Y qué textos nos enseñan a hacer algo? Por ejemplo, una receta de cocina, ¿no? O cuando te dan unas instrucciones para hacer algo, como tejer un suéter, dice. O también de repente cuando compres un artefacto y recibes el manual de cómo hacer funcionar ese artefacto. ¿Ya? Esos son los instructivos. Y tenemos los informativos, como dice su nombre. Son aquellos que se encargan de informar de algún acontecimiento al público en general. Y aquí tenemos a la noticia, ¿ya? Miren, acá están los ejemplos, la noticia y una receta, ¿no? Y los textos no literarios normativos son aquellos, dice, que también dan información, pero también dan indicaciones o ordenan algo de manera objetiva, ¿no? Algo no, que ya no interviene los sentimientos, sino la realidad más que todo. Como por ejemplo las recetas médicas, las leyes de tránsito, el manual de convivencia, el código del trabajo, ¿no? Y así. Bueno, esos son los textos normativos. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que hayan entendido. Nos vemos la próxima semana.